Es momento del último proceso que vamos a trabajar en el paso de la Edad Media a la época moderna, la crisis de la fe y la reforma luterana, que se suma a los otros ya tratados y que se relaciona íntimamente con ellos. Al hablar de las monarquías absolutas hemos dicho algo al respecto de la crisis del siglo XIV. Bueno, es necesario entender esa crisis como un gran trauma para Europa, que perdió del 30 al 40% de su población gracias a la peste negra, que se superpuso a las malas cosechas y el hambre. En algunos lugares incluso alcanzó a matar a la mitad de la población. La muerte perseguía a los europeos sin distinguir demasiado a qué estamento pertenecían. La muerte era algo cotidiano, podía verse por todos lados. Las personas se sentían perseguidas y azotadas por la muerte. Esto llevó incluso a desarrollar un nuevo género artístico representado por poemas, grabados y pinturas macabras que retrataban la situación, como la serie conocida como La Danza de la Muerte. En este contexto, la preocupación de los europeos por el más allá, por lo que les esperaba después de la muerte que a muchos les parecía segura e inmediata, se convirtió en una preocupación urgente. Los fieles buscaban en la iglesia una respuesta, buscaban consuelo, perdón de sus pecados. Pero muchas veces se encontraban con una institución poderosa y corrupta. Durante los últimos siglos de la Edad Media se hizo bastante común la simonía o venta de cargos de la iglesia que convertía en sacerdotes a personas muy poco preparadas para las labores espirituales. La iglesia y el papa, que era su líder, parecían mucho más preocupados por los asuntos terrenales que por los asuntos espirituales, por acumular riquezas y poder político más que por dar satisfacción a las necesidades de sus fieles. A la simonía se le sumaban los grandes impuestos cobrados por la iglesia para sostener el estilo de vida lujoso del alto clero, pero sobre todo algo que escandalizaba a muchos católicos, la venta de indulgencias. Las indulgencias eran certificados que daban el perdón de los pecados, y que la iglesia vendía a los moribundos o a los familiares de personas muertas que se suponía que esperaban en el purgatorio la decisión de ser enviados al cielo o al infierno. Ante esta situación, varios sacerdotes y teólogos de la Iglesia Católica buscaron durante los siglos XIV y XV reformar la institución desde adentro, buscando acabar con su corrupción. Entre ellos podríamos destacar al inglés John Wycliffe, que llamó al clero a renunciar a sus riquezas y sus intereses por las cuestiones temporales, o sea, del mundo material, para dedicarse completamente a lo espiritual. O bien a Jan Hus, un sacerdote checo que fue más lejos al rechazar directamente el liderazgo del Papa sobre la Iglesia y condenarlo por sus pecados y corrupción. Pero ninguno de estos dos llegó demasiado lejos. Wycliffe, por ejemplo, fue considerado hereje y sancionado, mientras que Hus fue condenado a morir en la hoguera. Pero las críticas no se detuvieron, y en 1517 un sacerdote de la ciudad de Wittenberg, en Sajonia, actual Alemania, publicó en la puerta de su iglesia un panfleto que contenía 95 tesis con críticas al Papa y la Iglesia de su tiempo. Este sacerdote se llamaba Martín Lutero y sus ideas, gracias a un invento reciente, la imprenta, se propagaron rápidamente por toda Europa. Lutero condenaba la corrupción y el enriquecimiento del Papa, los cardenales y los obispos, y sobre todo las indulgencias. Criticaba que la Iglesia se encontrara tan alejada de sus fieles en momentos de tanta necesidad. Ante las críticas, Lutero fue excomulgado, expulsado de la Iglesia Católica y perseguido. Esto fue un quiebre porque Lutero, al distanciarse definitivamente de la Iglesia, decidió dar origen a una nueva religiosidad diferente. Y a diferencia de Wycliffe o Hus, contaba con la protección de varios príncipes alemanes que encontraron en la nueva religión la oportunidad para escapar de la influencia del Papa y ganar autonomía. Este proceso fue conocido como la Reforma Protestante. Reforma, pues reformaba el cristianismo, y protestante, porque protestaba contra la Iglesia Católica. Y de ese proceso nació el luteranismo como una religión nueva. A diferencia del catolicismo, el luteranismo proponía que cada persona podía tener un vínculo directo con Dios, sin la necesidad de un intermediario, de un sacerdote. Tan solo tenía que conocer la Biblia, y para ello Lutero la tradujo del latín al alemán, y sus seguidores estimularon la alfabetización para que todos los fieles pudieran leerla. Por otra parte, establecía que en esa relación directa entre el individuo y Dios era el arrepentimiento íntimo y sincero el que garantizaba la salvación del alma. Por lo tanto, no era necesario el perdón o absolución de un sacerdote, ni demostrar con buenas obras, como las donaciones de dinero a la iglesia o la limosna a los pobres, que se era un cristiano fiel y arrepentido de sus pecados.
El ejemplo de Lutero dio lugar más tarde a la acción de otros reformadores que, como Calvino, crearon nuevas corrientes dentro del protestantismo. Pero también generó una reacción de la Iglesia Católica que buscaba detener el avance del protestantismo y mantener la obediencia de los fieles al Papa. Esa reacción es conocida como la Contrarreforma y tuvo su hito más importante en la convocatoria del Concilio de Trento en 1545, donde se establecieron las estrategias para enfrentar al protestantismo. Entre ellas se destacan el fortalecimiento del Tribunal de la Inquisición para perseguir las desviaciones del dogma católico, a los sospechosos de ser protestantes o herejes, y la creación de la Orden de los Jesuitas, una orden militarizada de sacerdotes que obedecía directamente al Papa y estaba pensada para actuar en las fronteras entre el catolicismo y otras creencias, para fortalecer a la Iglesia y combatir a sus enemigos. La Reforma fue muy importante porque rompió con la unidad espiritual de Europa Occidental que se había mantenido durante toda la Edad Media, dando lugar a un siglo de conflictos religiosos que se entremezclaron con conflictos políticos entre protestantes y cristianos. Además, puso de manifiesto un problema al que más tarde la Ilustración buscó dar una solución, el de la necesidad de una convivencia y tolerancia religiosa.